Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Señor, te damos gracias. Reconocemos y honramos tu nombre, exaltamos tu nombre entre nosotros, reconocemos tu poder. Te pedimos que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres. ¿Quiénes estaban en contra de Moisés? Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. En este pasaje, en donde se describe el carácter de los hombres de los tiempos finales, que se supone son tiempos que estamos viviendo, describe aquí la Biblia y pone como ejemplo a Janes y Jambres. Según la tradición judía, estos eran los hechiceros egipcios que, por estar al servicio de Faraón, tenían que oponerse a las manifestaciones de poder que hizo Moisés delante del Faraón. O sea que eran personas que estaban por mandato, por oficio, en oposición a los asuntos del Señor. Ese es el nombre con el cual la tradición judía, desde esos lejanos tiempos hasta la época en que se escribió estas escrituras, se entendía que eran los hombres usados por el Faraón para la oposición. Entonces surge el tema de la oposición a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Este tema es un tema demasiado importante, podríamos decir, para el medio tratar de conocerlo, porque es un tema que nos toca a todos los seres humanos, por la naturaleza humana, o la naturaleza o la condición humana o carnal, como habla la Biblia. Estamos en oposición a Dios. Nosotros que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que oramos y que tenemos una participación en el culto al Señor, fundamentalmente como seres humanos, nosotros estamos en oposición. Ese es el impulso de la condición natural, lo que surge sin el filtro de la conciencia y de la razón. Es decir, si nosotros seguimos los impulsos, incluso podemos usar otro término, los instintos naturales de todos, que desde el punto de vista natural, algo biológico que está en nosotros y que no podemos negar, es opuesto a Dios, va en contra. O sea que esto es un acto de fundamentación del conocimiento y de la fe, porque pues la hipocresía que censuraba el Señor en los fariseos era justamente tener esa idea, esa percepción de que como somos sacerdotes
porque como tenemos vestiduras sacerdotales, el tema de los fariseos, nosotros ya estamos excluidos de esa condición y estamos por en fuera del conocimiento del bien y del mal. O sea, una condición que desde el punto de vista humano es irreal. No se necesitan más calificativos, no se debe usar calificativos morales que califiquen como bueno o como malo. Es una condición biológica. El apóstol Pablo también lo destaca en el capítulo 8 de Romanos. Dice, la condición carnal o natural del hombre está en oposición a la condición espiritual. Se oponen el uno al otro. Las dos condiciones se oponen en nosotros. Hay un choque entre la condición natural que tenemos en nuestro cuerpo físico y la nueva condición espiritual en la cual estamos mediante la fe, la práctica de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos da unas características que dentro de la Biblia se pueden definir como espirituales. Y esas dos se oponen entre sí, dice el apóstol Pablo. Nosotros podríamos decir chocan, se oponen, chocan la una contra la otra. Y esa es la característica más importante de la vida nuestra mientras estamos en el cuerpo. ¿Cuándo termina esa condición? Cuando nuestro espíritu y nuestra alma salen del cuerpo. Por eso es que la vida cristiana es una vida conflictiva, difícil, muy difícil, y que tenemos que tratar de entenderla bien para no fracasar en ella, porque si no la entendemos bien, caemos en creencias, en ritos, en calificativos y en presunciones que tocan el concepto de bien y de mal, y por eso es que muchas veces los cristianos terminan pensando que son mejores, que son los mejores, y algunos se atreven a decir que son los únicos. Y se están olvidando de la condición natural en la cual estamos todos, y que pues la Biblia es muy reiterativa en estarnos refrescando ese concepto. Es como decirle, cuidado, tenga cuidado con esto. Otra forma sería, recuerde que usted está en un cuerpo de carne, aprenda sobre las características del cuerpo de carne o cuerpo natural, biológico, el que sale de la tierra, del polvo de la tierra y que volverá al polvo de la tierra. Recuerde eso siempre. Porque esa característica, que es la característica adámica, o sea, la característica que queda en la raza humana después de lo que le aconteció a Adán y a Eva, cuando fueron expulsados del paraíso y cuando murieron espiritualmente, porque ellos murieron espiritualmente y quedaron en la condición natural, que es lo que hablamos, condición adámica, en la cual estábamos nosotros mientras nos mantuvimos apartados del Señor. Por la fe en el Señor, por la misericordia o la gracia de Dios, pues estamos en Cristo y con eso ganamos o recuperamos nuestra condición espiritual. Entonces estos señores, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. Ellos eran egipcios. Ellos nunca fueron judíos ni cristianos, ni conocían nada. O sea que por condición cultural, racial, estaban excluidos del conocimiento de la verdad. Entonces, estos hombres estaban fuera de la posibilidad de conocer la verdad por la condición de ser egipcios, que define una condición cultural, y también por la práctica laboral de ellos, el trabajo que ellos realizaban. ¿Cuál era?
la brujería o la hechicería, las artes, las ciencias ocultas. O sea, en este mundo hay gente que es así, que nacen dentro de un contexto cultural cerrado al conocimiento de Dios en tinieblas espirituales. Hay gente que es así. Y que aparte de eso, por dedicación de su vida a ciertas prácticas, quedan en esa condición de estar practicando las artes o las ciencias ocultas que corresponden a todas las enseñanzas satánicas por medio de las cuales los hombres aprenden y se desarrollan en la oposición a Dios. O sea que la oposición a Dios no solamente es una condición carnal que todos tenemos en nuestra condición natural, que podríamos decir hasta cierto punto algo inevitable, inocente, no sabíamos. Es como dice, es tan inocente que a veces la Biblia dice que en los niños está la necedad, ligada a la necedad, a la condición infantil. La condición necia es una condición de oposición. No es lo mismo una condición de necedad que se puede observar en el niño a la condición de la práctica de la brujería, por ejemplo. Pero algo las conecta. Es el desarrollo. Yo puedo empezar en lo más ingenuo, en lo más inocente, en lo que no tiene apariencia de malo y terminar haciendo prácticas esotéricas y prácticas que tienen que ver con la hechicería. Un niño en su necedad está oponiéndose a Dios. El brujo está definitivamente en oposición ya cultural, racional, laboral. Es una posición desarrollada. Es como hacer un curso para yo oponerme a Dios. Por eso es que esto va conectado con un montón de desobediencias. Hay un funcionario que han mencionado últimamente aquí en las redes sociales, es un trans, como llaman ellos, usando ese lenguaje ridículo que se les ha metido ahora, un trans cubano, ¿sí? Reúne todo, homosexual o trans y santero. Él es viceministro de Cultura nombrado por el señor que está al mando en Colombia. Entonces uno ve cómo se configura todo el aspecto espiritual y cultural, cómo ese señor, si uno hablara con él, si nos tomáramos un tinto y cuéntame cómo es tu vida, él me va a hablar de todo lo que sabe acerca de las ciencias ocultas y de todo lo que hay que mover para mover poder de Dios, para mover el poder del diablo y toda la teoría que sustenta su oposición a Dios. O sea, con esto estoy diciendo que esas cosas no están así, accidentalmente, que aparecieron, que porque sí. No, mire, practica la brujería, o sea, la santería, que es terrible, de las prácticas más oscuras que hay. Proviene de un lugar oscuro. O sea, cultura, región, raza. Tiene esas características. No sé, él es una persona desarrollada en la oposición a Dios, que hizo cursos, que se ha graduado, podríamos decir, en el estudio de la oposición a Dios, porque eso de ser trans es una oposición a Dios. Eso es un capricho pecaminoso que busca es oponérsele a los designios escriturales, lo que dice la Biblia. Y cuando los creó, dice, varón y hembra los creó. Y ahora las ciencias, la biología y la ciencia médica, ¿qué dicen?
En estos días leí algo sobre eso. Los genetistas, los que estudian los cromosomas de los animales y del ser humano, dicen no hay ni un vestigio de que aparezca una información genética en el sentido de que un hombre puede ser mujer o que una mujer puede ser hombre. No hay equívoco de la naturaleza, está diciendo. La naturaleza, un niño es un niño. A él no se le puede decir que es una mujer. No hay un fundamento biológico, genético. Porque en los genes está escrito toda la programación. Es como una programación de computadores. En los seres vivos es la programación genética que nos dio Dios. O sea que el argumento ese de que sí tiene un soporte biológico, no lo tiene. Genéticamente no. No hay nada, no hay un gen que diga este salió torcido, cruzado. No, un niño es un niño y una niña es una niña. El resto es pecado, oposición. Y no es una oposición incierta o oposición social o oposición cualquiera. Yo me opongo a lo que sea, no. Es una oposición al Creador, es consciente. Entonces, Janes y Jambres eran ya como este viceministro de Cultura, digamos. No eran cualquier cosa. Eso sabían, tenían poder. El diablo tiene poder que le dio Dios como cuando era ángel y ese poder lo está usando en una forma pervertida para oponerse. Y ese poder el diablo se lo da a personas que hacen los cursos necesarios para obtener ese poder. Entonces Janes y Jambres eran así. ¿Y a qué se oponen? Al Señor, a su palabra, y por ahí se oponen a la verdad. La oposición a la verdad. Por eso es que el conocimiento de la verdad, de acuerdo a la Biblia, es un tema central. Es la diferencia. Y más en esta época en que vivimos, en que cada cual tiene sus teorías y sus embelecos y sale con lo que quiere. Y pretenden que lo que uno sabe o lo que alguien sabe es verdad, y no es así. La verdad es una. La verdad es Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando hay oposición a la verdad, hay oposición a Cristo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia que es la congregación de los hombres y mujeres de todas las generaciones que han sido llamados por la gracia del Señor al conocimiento de Cristo, pues tenemos una opción de conocer la verdad. Pero para conocer la verdad tenemos que hacer cursos de conocimiento de la verdad. Porque hay gente en este mismo mundo y en todos los siglos que han estado trabajando como Janes y Jambres para que la gente no conozca la verdad. Que hacen cursos, aprenden y enseñan. Maestros del mal. Que buscan es que la población, las poblaciones de cada época y de cada lugar y de cada país se extravíen en el conocimiento de la verdad, no lleguen al conocimiento de la verdad. A nosotros de pronto no reflexionamos mucho esto del conocimiento de la verdad y estamos en la iglesia y estamos aquí y no pensamos mucho en ese tema de la verdad. Y tenemos algún conocimiento de la verdad, no todo. Pero en el contexto donde nos movemos hay todo un sistema cultural, espiritual, que se opone a que la gente conozca la verdad. Y ese sistema
que se opone al conocimiento de la verdad toca las asambleas de creyentes, toca la iglesia también, la infiltra. O sea, no se queda afuera, no es que vamos a decir, allá los incrédulos y su ignorancia, no. Si la iglesia no está apercibida de esto, también puede ser infiltrada y afectada e impedida para que no conozca la verdad. En la antigüedad se entendía así, que todas las oposiciones que se pueden dar dentro del contexto de la iglesia, todas las oposiciones buscan como fin último de que la gente no conozca la verdad, que no alcance, no llegue a ciertos conocimientos de la verdad. Y entonces esa ignorancia, esa falta de conocimiento de la verdad se torna como en oposición, se torna como en obstáculos para que la vida de fe, cada persona la viva como el Señor lo desea, como quiere el Señor y como busca enseñar a todos los creyentes a través de su palabra. Y entonces lo que se nota es que hay un sistema que viene de afuera, o sea, de la cultura envolvente. Cada iglesia cristiana de cualquier siglo y de cualquier región del mundo tiene una cultura envolvente que no le permite el desarrollo fácil. Es como decir, mire, quitemos al diablo de la mitad, que no hubiera diablo. Como dicen algunos, no, es que ya el Señor ya ganó y todo eso y el diablo ¿qué? Pues dicen, no, ya no hay diablo. ¿Cómo que no hay diablo? Si no hubiera diablo, este mundo sería totalmente diferente. Absolutamente diferente. Es más, ¿por qué en el gobierno milenial de Cristo, de acuerdo a la profecía mesiánica, por qué en el gobierno milenial de Cristo se destaca la característica de que el diablo está en el abismo? ¿Ah? Porque con el diablo suelto no se puede, entendámoslo. El diablo no se va a quedar quieto nunca. Y en este tiempo el diablo está suelto. Él es el príncipe de este mundo. Entonces él crea unos sistemas envolventes culturales y espirituales que impiden que las masas poblacionales alcancen el conocimiento de la verdad. Aun que los creyentes, cuando ya algunos nos volvemos creyentes, que nos impida a nosotros que alcancemos el conocimiento de la verdad. Y por eso es que vienen las dudas. Por eso es que la duda, por ejemplo, asalta muchísimo al hombre o a la mujer de fe. Cualquier persona cristiana que está en el tránsito, en la vida cotidiana, va a ser asaltado o asaltada por dudas con respecto a la palabra escrita, con respecto a lo que oye en la iglesia, con respecto a las liturgias. ¿Por qué? Porque hay una oposición natural y aparte de eso hay todo un sistema que crea desconfianza. Y entonces desde la iglesia del primer siglo, como lo narra aquí en esta carta a Timoteo, está esa advertencia. Miren lo que le dice en el capítulo 2 del mismo libro, o sea, en la misma carta. Capítulo 2, verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea que dentro de la iglesia va a haber gente que se va a oponer. Así le dice. Y le da instrucciones cómo se debe corregir a las personas que se oponen. O sea, eso de la oposición siempre se va a dar, siempre va a estar ahí.
Y el siervo del Señor, o sea, el instrumento de Dios, circunstancial en las diferentes épocas y lugares, tiene que tener la capacidad y la formación en su ministerio para poder intentar al menos corregir a algunos, porque aquí habla de una corrección, es decir, hacer que rectifiquen la posición, porque la posición está lejos de la verdad y se opone a la verdad. O sea, la oposición es una consecuencia de la falta de conocimiento de lo verdadero. Surge como una consecuencia. O sea, una persona que está en oposición es porque le falta conocimiento de la verdad. Y se opone justamente para que la verdad lo alcance. Entonces, la actitud del creyente debe ser mansedumbre, o sea, con carácter bondadoso, afable, porque en cierto aspecto es una persona que está al borde del abismo, prácticamente. Del abismo espiritual, al borde de la muerte, de la condición mortal desde el punto de vista espiritual. Porque mire que aquí estamos, este recinto, este ámbito, este momento, es un momento espiritual en donde se busca fundamentalmente que algunos alcancen la salvación de sus almas y que otros aseguren su salvación del alma, la aseguren, porque eso tiene que estar bien guardado. El concepto de salvación del alma tiene que ser un concepto muy bien cuidado en cada creyente. Porque en el momento en que llega el momento de la muerte del cuerpo, generalmente la rectificación es imposible a veces. Es tardía. Ya no se puede. Es como decir, ya no hizo lo que debió hacer. Ya no practicó. El conocimiento de la verdad lleva a una práctica de vida. ¿Caracterizada por qué? Aquí lo dice, el arrepentimiento. Dice, por si quizá Dios les concede que se arrepientan. O sea que entre la acción de arrepentimiento y el conocimiento de la verdad hay una relación. Yo no puedo llegar al conocimiento de la verdad si antes no me he arrepentido conscientemente, personalmente, no porque le diga a otro, no porque le den un sermón o una cantaleta, no. Cuando le dan sermón o cantaleta, la gente no se arrepiente. El arrepentimiento es una acción interna, personal, voluntaria, que surge de la voluntad personal y de la ayuda de Dios. Por eso dice que Dios les conceda. O sea, que usted se arrepienta es una concesión de Dios. Si no se arrepiente, si no le da esa concesión, usted no va a conocer la verdad. Y va a seguir creyendo lo que siempre ha creído y lo que sus antepasados creyeron. Va a estar reprobado, lejos de la verdad. El arrepentimiento no es tan optativo hasta cierto punto, es una misericordia de Dios. Que el Señor le conceda, dice. Es si quizá, de pronto, eso es como decir así, de pronto el Señor le concede que se arrepienta. Le da la opción, le da el tiempo.
lo lleva por circunstancias de su vida personal a cada individuo, circunstancias de índole estrictamente personal, lo lleva a la reflexión de la necesidad de arrepentirse. El arrepentimiento funciona cuando yo decido que necesito yo arrepentirme. El arrepentimiento no es una teoría, es algo que sale de la vocación profunda del alma, de la conciencia del ser humano. Y en la medida que una persona se arrepiente, o sea, tiene vocación de cambio, arrepentimiento es eso, metanoia, disposición a cambiar. Cuando yo entiendo, yo tengo que cambiar. Yo tengo que quitar algo o tengo que poner algo. Yo no puedo seguir igual. Yo estoy mal. No porque nadie me lo diga. Yo me doy cuenta que estoy mal. Yo necesito corregir. Yo. El arrepentimiento es así. Yo necesito cambiar esa condición mía. Entonces la persona se arrepiente. Y una vez que se arrepiente, así como describe ahí, está en posibilidades de conocer la verdad. O sea, le va a dar una buena recepción a los conceptos de verdad. Le va a dar una buena recepción. Por eso es que cuando la gente no está arrepentida y oye una verdad, por ejemplo, usted viene a la iglesia y oye algo que predican ahí y choca. No, eso no es así. No estoy de acuerdo. Yo no trago entero. Y así comienza en el monólogo interno a argumentar, ¿no? Eso lo voy a dejar ahí para después. No tan rápido. No me empujen. Ahí se está oponiendo. Y ahí está impidiendo que un concepto verdadero, que corresponde a la verdad escritural, a lo que está en la Biblia, lo alcance a usted. Uno para enseñar la palabra de Dios tiene que tener eso. Si yo no tuviera eso o cualquier predicador no tiene eso, le va a tocar venir a leer un texto. Lo que leyó en un libro o lo que vio en un video. ¿Por qué? Porque está ajeno a su conocimiento. Pero cuando ya está dentro de uno ese conocimiento, ya no necesita nada, está dentro. Ya es algo que se practica, que se tiene conocimiento profundo. Ya es algo alcanzado. Entonces, en este tipo de reuniones se busca eso, que unas verdades que de pronto no lo han alcanzado a las personas del auditorio, los alcance, algunos, no a todos, porque todos ustedes no están en el mismo nivel. En la iglesia la enseñanza no es por cursos, primero, segundo, tercero. Aquí están todos. Entonces tienen diferentes niveles. Entonces hay verdades que los van a alcanzar por su desarrollo. Y entonces esa verdad es la que le da piso a la práctica del hombre arrepentido o de la mujer arrepentida. El piso para la práctica de vida del hombre arrepentido o de la mujer arrepentida es el conocimiento de la verdad. Es un piso, ¿por qué? Porque usted es como pisar en concreto o es como pisar en tierra. Usted mientras está pisando en la tierra está tranquilo. No pasa eso cuando uno va en avión. Mientras el avión está en el aire, no está del todo tranquilo. Está tranquilo cuando cae. Piso firme. La verdad es eso, un piso firme para la vida. Un piso donde yo sé que no me voy a caer, que no voy a perder, que no me va a venir lo malo. Por eso es que
importante este concepto. Y la Biblia lo explica así. O sea, todo es funcionamiento educativo, podríamos decir. Usted no va a llegar a la verdad sin cumplir los pasos, sin hacer los cursos. Mire, Janes y Jambres eran nombres que nacieron en Egipto, un reino de oscuridad y de muerte. Por excelencia, el reino de la muerte y de la oscuridad en las culturas humanas es el reino de Egipto, a través de los siglos. Templos de oscuridad, palacios de la muerte, todas las tumbas, todas las pirámides y todo eso es culto a la muerte. O sea, no es accidental. O sea, eran personas que estaban dentro de eso, opuestos. Y mire que es tan fuerte eso, que pueden pasar siglos y milenios. Han pasado milenios, miles de años. Y los egipcios, por naturaleza, por cultura, son opuestos a Israel, enemigos de Israel. Ahora andan más o menos en buenas relaciones porque fueron vencidos en la guerra de los 6 días. Israel les dio una paliza que los dejó aburridos. No por vocación espiritual, son enemigos. Egipto es enemigo de Israel. Lo que pasa es que no quiere problemas. Y culturalmente es opuesto, es totalmente opuesto. Y el mundo está dividido así. Culturas opuestas a la verdad y culturas que están de acuerdo a la verdad. La mayor parte del mundo está opuesto a la verdad. Y mucho del mundo se rige por lo de Egipto y lo de África. No es racismo, cualquiera puede decir que es una cuestión, no, es cultura. Prácticas culturales espirituales. Entonces, eso da una práctica de vida. En las prácticas culturales espirituales del reino de las tinieblas, quien gobierna es el diablo. Y el diablo quiere lo malo para el ser humano. El diablo nunca quiere nada bueno para el ser humano. El diablo odia al ser humano, lo odia a muerte. Por eso él quiere lo malo, la muerte, la condenación. Y todas las culturas del diablo son destinadas a ese fin. Y por eso, donde hay culturas donde se destaca mucho lo de ese reino, ustedes van a ver las características de la vida de las sociedades que están bajo esa condición. Pésima. África es tremendamente atrasado. África es atrasado. Eso no es un accidente. Eso no es por la maldad de algunos o por el clima. No, es cultura. Están alejados del conocimiento de la verdad. Entonces, practicando doctrinas erróneas no se puede hacer desarrollos. Y en América es igual, Suramérica. Las culturas americanas caracterizadas por lugares donde se destacan las culturas indígenas, son lugares de atraso, culturalmente atrasadas, y que propenden por el atraso. Se oponen cuando la sociedad trata de avanzar con su desarrollo. Eso se ve en Colombia muchísimo. Este tipo de sociedades se oponen.
Por eso es que usted ve que van a construir una carretera. No, pues es un lío. Una carretera que le va a llevar todas las ventajas de la comunicación, del transporte y todo, y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque por esa influencia de tipo cultural. O sea, nosotros debemos entender esto así. Ser cristiano es estar bajo una influencia espiritual. En el caso nuestro, se puede decir, es muy buena. Es una influencia que bendice a los seres humanos, no a esta iglesia, sino a toda la humanidad que está bajo la influencia de Cristo. Porque Cristo trae toda la voluntad de Dios para la bendición temporal durante el tiempo de vida y para la bendición eterna. Mire que, pues triste decirlo, pero con esto y que la oposición está, ahí está. En estos días murió una hermana de la iglesia en Cali, pero ella propiamente venía desde Nariño, desde Túquerres, y se murió, jovencita. Una profesional exitosa. Y los pastores fueron a acompañar a la familia allá en Túquerres al velorio y todo ese asunto. Y los sacaron a palos, hermano. Los insultaron. Los 3 hombres que habían sido pastores de esa iglesia y que conocieron a ella, se levantaron, los maltrataron, los acusaron, los calumniaron, los sacaron supremamente. Es por esto, por lo que estoy diciendo. La oposición es el contexto espiritual. Eso que pasó ahí es espiritual. Eso me da a mí idea de que efectivamente Mayra está con el Señor. El diablo está bravísimo, furioso. Y a los pobrecitos que cogió fue a los pastores. ¿Ah? Se la tienen merecida. De parte del diablo es como decir, tomen y denle duro, trátenlos. ¿Por qué? Porque es ese conflicto de tipo espiritual. O sea que esa oposición no solamente fue con Moisés, ni que fue con Pablo y Timoteo. Mire que la vivimos ahorita. Y tienen argumentaciones y tienen contexto. Sí, claro, porque por eso es que es necesario que adquiramos conocimiento de la verdad. Los creyentes debemos tener conocimiento de la verdad. Pasar del misticismo y del ritualismo y de las supersticiones al conocimiento de la verdad, porque esto es una ciencia. La ciencia del bien y del mal. Esto es un tema científico, porque tiene que ver con una ciencia. Ese conocimiento de esta ciencia cambia el contexto personal de las personas creyentes y cambia la realidad familiar y cambia la condición social. A mí uno de los primeros hombres que me predicó el evangelio hace como 50 años, me dijo, mira, me dijo, esto en Estados Unidos es ciencia. Allá en las facultades, en las universidades, hay facultades de teología. Y yo me puse a investigar más y me llevé la sorpresa de que la Universidad de Harvard, que es tan progre ahora, la Universidad de Harvard
comenzó como un grupo de oración donde se reunían los hombres de Boston, convocados por un pastor, y oraban y se reunían de esa pequeña sociedad de 1700 yo no sé qué, por ahí andan hace 300 años. Y comenzaron a orar, y mire cómo Dios prosperó ese nicho, ese grupito de conocimiento de la verdad, que lo llevó a ser el núcleo o el sitio de donde surgiría una de las universidades más famosas del mundo. Eso está alejado de supersticiones y de ritualismos. Y así cada país que ha honrado la palabra de Dios es como cada familia que ha honrado la palabra de Dios, o cada persona que honra la palabra de Dios. Desde la débil condición social y humana, va a ser bendecido. Y después de algún tiempo, cada cristiano que ha vivido esta experiencia de honrar la palabra de Dios y de vivir la bendición, uno se va dando cuenta que es verdad. Que en el contexto familiar, personal, está el testimonio. Y entonces uno tiene que ratificarse en esto del conocimiento de la verdad, porque se necesita cada día más verdad para que esa verdad que vamos aprendiendo y conociendo se desarrolle en nuestra vida y en nuestra vida personal, familiar, y afecte las siguientes generaciones. Que las generaciones siguientes ya no tengan que partir de cero, sino que van recogiendo esto. Esto es algo que ya estamos viendo en nuestro ministerio. Ya estamos viendo personas que vienen recogiendo beneficios, conocimiento, bendición, a quienes la vida se les ha tornado muchísimo más favorable que a sus padres. No puedo mencionar nombres, pero a mí se me vienen a la cabeza muchos jóvenes que están viviendo eso, hombres y mujeres, que por el conocimiento de la verdad que tienen sus padres, ellos están en unos desarrollos que le dan una calidad de vida actual a ellos muy superior a la que sus padres tuvieron cuando ellos tenían esa edad. Pero eso no es magia, ni es influencias místicas, es conocimiento de la verdad. Sembrar el conocimiento de la verdad. Porque Janes y Jambres eran, mire que cuando llegó Moisés, eran destacados. Y cuando Moisés hace esa cuestión de la serpiente, de la vara que se convierte en serpiente, el faraón pues se incomodó seguramente porque Moisés le salió con algo fuerte, algo duro, como quien dice, mira el poder que tengo. Y el faraón que dijo, Janes y Jambres, llámenlos, estos están a ese nivel. Y llegaron Janes y Jambres frescos, y que a ver cuál es el problema. Y hicieron lo mismo. ¿Sí se da cuenta? Y siempre vamos a estar abocados a ese enfrentamiento, pero con la opción de ganar, porque el Señor es la verdad. Él nos va a dar. Ahora, para terminar, mire lo que dice aquí, verso 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
todo hombre o mujer que se oponga en algún nivel, así sea leve, una leve oposición, insignificante oposición, es porque tiene una cautividad del diablo. El diablo tiene una influencia en esa persona que lo lleva a esa oposición. Eso funciona en uno mismo. Cuando uno se da cuenta que la tendencia es el apartarse, el desobedecer, ahí está viendo esa influencia. O es en la familia, o es en la sociedad, o es en la iglesia. Todos hemos tenido que pasar en el ámbito eclesiástico, ministerial, hemos tenido que pasar, superar. Yo cuando era discípulo, yo tenía una batalla terrible en mi corazón, oponiéndome al pastor. A mí me salvó fue que no levanté la voz ni abrí la boca, pero dentro de mí era un volcán en contra de ese pastor. Y salió uno y vino otro peor, otro que exprimió más mi vida y me llevó a morirme. Ahí si te quieres ir te vas, pero aquí te sometes o te sometes. Y no es un sometimiento de que yo te diga algo o que te ordene algo, no. Es el sometimiento a los conceptos enseñados, a la liturgia establecida. Y bueno, ahí el Señor me concedió que me arrepienta, me sigue dando tiempo, me sigue concediendo tiempo de arrepentimiento hasta hoy, para que pueda avanzar en el conocimiento de la verdad. Cuando digo me concede que me arrepienta, estoy diciendo me concede la opción de cambio, de que tú cambies. Me concede, te voy a dar un tiempo más para que cambies algo que necesito que cambie. Y en la medida que se dé eso, viene el conocimiento como una dádiva de Dios, porque finalmente el conocimiento lo va a dar es el Señor. Vamos a darle.